Bienvenidos a Gay Latinos en Estados Unidos. Hoy nos adentramos en el árido paisaje de Texas, en una base militar estadounidense donde la disciplina y el deber chocan con un deseo inesperado. Es la historia de un joven soldado mexicano buscando su lugar y un sargento americano que arriesgará todo por una conexión que no puede negar. Un relato de miradas furtivas, valor en la sombra y la lucha por ser uno mismo en un mundo de uniformes. Si crees que el amor no tiene fronteras, deja un comentario que diga, el amor rompe barreras. El sol de Texas caía como un martillo sobre la base de Fort Bliss. Para el soldado raso, Tomás García, de 21 años, el calor era solo una capa más de la opresión que sentía a diario. Cada jornada era un ciclo interminable de sudor, polvo y obediencia ciega. Había cruzado la frontera y se había alistado con un sueño en el corazón: forjar un futuro, enviar dinero a su familia en Durango y quizás encontrar un lugar al que finalmente pudiera llamar hogar. Pero la realidad del ejército estadounidense era más dura y solitaria de lo que jamás había imaginado. No era solo el agotamiento físico de las maniobras o la estricta jerarquía, era el peso constante de ser diferente. Su acento, aunque cada vez más pulido, lo marcaba. Sus compañeros bromeaban sobre tacos y siestas, apodos que, aunque a veces dichos sin malicia, servían como un recordatorio constante de que él no era uno de ellos. Se esforzaba el doble en cada ejercicio, limpiaba su rifle con una meticulosidad casi religiosa y mantenía su litera impecable, todo en un intento desesperado por disolverse en el mar de uniformes, por demostrar que su sangre mexicana no lo hacía menos soldado. Una tarde, tras una marcha agotadora que dejó a su pelotón al borde del colapso, el vestuario se convirtió en un santuario de vapor y alivio. El eco del agua golpeando el suelo de baldosas era la única música. Tomás, con los músculos temblando de fatiga, se dejó caer en un banco de madera, cerrando los ojos por un instante. Se sentía como un náufrago aferrado a un trozo de madera en mitad del océano. Al quitarse la camiseta empapada, el chirrido metálico de un casillero cercano lo sacó de su letargo. Era él, el sargento Mike Anderson. Si Fort Bliss tenía un rey, era Anderson. A sus 35 años, era la encarnación del ideal militar. Alto, de constitución atlética, con una mandíbula cincelada y unos ojos azules que parecían capaces de ver a través del acero. Se movía con una economía de gestos y una autoridad natural que imponía un silencio respetuoso a su paso. Todos, desde los reclutas hasta los oficiales de menor rango, lo admiraban y lo temían. Para Tomás, Anderson era algo más. Un enigma inalcanzable. Era el estándar por el que se medía. El hombre que personificaba todo lo que se suponía que debía ser y que en sus noches más solitarias le recordaba todo lo que no era. Tomás bajó la vista de inmediato, esperando pasar desapercibido, pero sintió la mirada del sargento sobre él. El aire se espesó. García. La voz de Anderson era grave y tranquila, pero cortó el murmullo del vestuario como un cuchillo. Tomás se puso en pie de un salto, su cuerpo reaccionando por puro instinto. Sí, sargento. Anderson se acercó lentamente, sus botas marcando un ritmo deliberado en el suelo mojado. No se detuvo a una distancia reglamentaria, sino un poco más cerca, invadiendo el espacio personal de Tomás. He estado viendo tus informes. Tus marcas de tiro son excelentes. Tu estado físico es superior a la media, pero en las simulaciones de combate, dudas. No era una pregunta, era una acusación. Yo intento seguir el protocolo, sargento. El protocolo es para que no te maten, no para que pienses, replicó Anderson, sus ojos azules fijos en los de Tomás, buscando algo más allá de la respuesta de un soldado. Pasas demasiado tiempo dentro de tu cabeza. Te preocupa lo que piensan los demás. Te preocupa fallar. Y esa preocupación te va a matar más rápido que una bala enemiga. Tomás tragó saliva, incapaz de articular una respuesta. El sargento tenía razón. El miedo al fracaso, a la deshonra, era su compañero constante. Lo que lo sorprendió no fue la precisión del análisis, sino el hecho de que Anderson se hubiera fijado lo suficiente como para hacerlo. «Mírame, soldado», ordenó Anderson, su voz bajando un tono, volviéndose casi íntima en medio del vestuario que se vaciaba. Tomás levantó la vista y sintió que la mirada del sargento lo desnudaba, no su cuerpo, sino su alma. «Tienes potencial. Veo una determinación en ti que no veo en los demás, pero si no aprendes a controlar ese ruido en tu cabeza,
te consumirá. Sin decir más, Anderson se dio la vuelta y se marchó, dejando a Tomás temblando, no de miedo, sino de una emoción nueva y desconcertante. Por primera vez, alguien no había visto su acento o su origen, había visto directamente a través de... Ese encuentro fue la primera fisura en el muro que separaba sus mundos. Lo que siguió fue una serie de momentos robados, cargados de una tensión que solo ellos dos parecían sentir. Durante una práctica de combate cuerpo a cuerpo, Anderson usó a Tomás como ejemplo, sus manos firmes sobre él, corrigiendo su postura con una precisión que era a la vez profesional y dolorosamente personal. «Usa tu centro de gravedad, García», le dijo al oído, su aliento cálido erizando la piel de Tomás. «Ahí es donde reside tu fuerza». Una noche, la excusa fue un inventario de equipo en la armería. La base estaba en silencio, sumida en la oscuridad salvo por la luz solitaria que iluminaba el espacio donde trabajaban. El olor a disolvente y aceite de armas llenaba el aire. Allí, rodeados de herramientas de guerra, hablaron de paz. Tomás, animado por la extraña intimidad del momento, le habló de su pueblo, de las tardes pescando con su abuelo, de su sueño de estudiar arquitectura. Anderson escuchaba, su habitual fachada de dureza reemplazada por una quietud reflexiva. Por primera vez, Mike habló de sí mismo. Mencionó una vida antes del ejército, una carrera universitaria abandonada y una relación que se marchitó bajo la presión de su deber. «Este uniforme te da un propósito, pero también te quita pedazos de ti mismo», confesó, su voz apenas un murmullo. «Hay que tener cuidado con lo que se sacrifica». Se acercó a Tomás con el pretexto de mostrarle una pieza de un rifle. Sus dedos se rozaron, y la descarga fue instantánea. Mike no retiró la mano. En su lugar, la deslizó hasta el brazo de Tomás, su agarre firme. «Tienes que ser cuidadoso, Tomás», susurró, usando su nombre de pila por segunda vez. El sonido fue una caricia y una advertencia. «Este lugar no es amable con las cosas que no comprende». La tensión se volvió casi insoportable. Estaban tan cerca que Tomás podía ver el reflejo de la bombilla en los ojos azules de Mike. Quería inclinarse, cerrar la distancia, pero el miedo lo paralizaba. Fue Mike quien rompió el momento, retirando la mano bruscamente y volviendo a su papel de sargento. Pero el pacto ya estaba sellado. Ya no eran solo sargento y soldado, eran dos hombres solos, compartiendo un secreto peligroso. Sin embargo, no estaban tan solos como creían. El soldado Miller, un hombre cuya ambición superaba con creces su talento, había empezado a notar la extraña dinámica. Vio la forma en que los ojos de Anderson seguían a Tomás en el campo de entrenamiento, y el pretexto de las instrucciones extra. Una noche, al pasar por la armería, vio sus siluetas muy juntas bajo la luz solitaria. No escuchó lo que dijeron, pero vio la tensión, la cercanía, y en su mente, la envidia y el recelo comenzaron a sembrar una semilla venenosa. El primer murmullo de la tormenta que se avecinaba estaba a punto de desatarse. La semilla venenosa que Miller había plantado en su mente no tardó en germinar. Dejó de ser un observador silencioso para convertirse en un atormentador activo. La agresión no fue física al principio, sino algo más insidioso. Eran comentarios lanzados como dardos en los barracones, justo cuando el silencio de la noche comenzaba a instalarse. «Hay que ver qué suerte tienen algunos», decía Miller a su grupúsculo de seguidores, su voz lo suficientemente alta para que Tomás la oyera desde su litera. «No necesitan esforzarse tanto cuando el sargento es tu mentor personal». Las risas ahogadas que seguían eran como ácido en los oídos de Tomás, aislándolo cada vez más. Tomás intentó ignorarlo, concentrarse en su trabajo y en los breves y cada vez más arriesgados momentos que compartía con Mike. Pero la presión era inmensa. Durante un ejercicio de asalto en equipo, la hostilidad de Miller se desbordó. Mientras Tomás trepaba por un muro de madera, Miller, que se suponía que debía estabilizar la estructura, la sacudió accidentalmente. Tomás perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. «¡García! ¡Concéntrese!», gritó Anderson desde el otro lado del campo, su voz desprovista de toda calidez.
Tuvo que reaccionar como un sargento, no como Mike. Se acercó con paso rápido, su rostro una máscara de furia controlada. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido culpa mía, sargento, mintió Miller con falsa humildad. García estaba distraído, no estaba prestando atención. El corazón de Tomás se hundió. Miró a Mike, buscando una señal de complicidad, de justicia. Pero los ojos de Anderson eran fríos, distantes. Estaba atrapado. Castigar solo a Miller habría sido una muestra de favoritismo que habría confirmado todos los rumores. Su decisión fue brutalmente imparcial. ¡Los dos! Quiero 50 flexiones, ahora. Y si vuelven a interrumpir un ejercicio, se pasarán el resto de la semana limpiando letrinas. Mientras hacía las flexiones, con la cara a centímetros del polvo y la gravilla, Tomás se sintió completamente traicionado. Entendía la lógica del sargento, pero el corazón no atiende a la lógica. Se sintió sacrificado, una pieza prescindible en el tablero de ajedrez de la carrera de Mike. Envalentonado por el incidente, Miller dio el siguiente paso. Llevó sus preocupaciones a un teniente joven y ambicioso, que veía al respetado sargento Anderson como un obstáculo en su propio ascenso. Los rumores susurrados se convirtieron en un informe no oficial, y el informe llegó a la mesa del capitán. La llamada llegó a la mañana siguiente. García, Anderson, a mi oficina, a las 0900. La oficina del capitán era fría y estéril. Los trofeos y placas en la pared parecían juzgarlos. El capitán, un hombre de rostro impasible, los miró a ambos por un largo momento antes de hablar. He recibido informes muy preocupantes, comenzó, sus palabras cayendo como piedras. Informes sobre una conducta inapropiada entre ustedes dos. Rumores de una relación que viola el artículo 134 del Código Uniforme de Justicia Militar. El mundo de Tomás se detuvo. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Miró a Mike, suplicando en silencio, prezando que negara la mentira, para que los defendiera, para que dijera algo que los salvara a ambos. El capitán se centró en Mike. Sargento Anderson, ¿tiene algo que decir en su defensa? Mike se enderezó, si es que eso era posible. Su postura la de un soldado perfecto. Cuando habló, su voz era la de un extraño, fría, precisa y absolutamente demoledora. Señor, esos rumores son completamente falsos. Son, con todo el respeto, el producto de la envidia de un soldado mediocre como Miller, cuyo rendimiento es muy inferior al del soldado García. Mi interés en García ha sido y es puramente profesional. Es un recluta con potencial, y he invertido tiempo extra en él, como lo haría con cualquier soldado que muestre promesa. Nada más. Cada palabra fue un golpe. Soldado mediocre. Interés puramente profesional. ¿Nada más? Mike no solo lo negó, borró todo lo que habían compartido. Las conversaciones en la armería, la tensión en el vestuario, la forma en que su nombre sonaba en sus labios, todo reducido a cenizas por el bien del protocolo. ¿Soldado García?, preguntó el capitán, girándose hacia él. ¿Confirma la declaración del sargento? Tomás sintió todas las miradas sobre él. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Mike por una fracción de segundo. No había disculpa en ellos, solo una orden silenciosa. Sígueme la corriente. Con el corazón hecho pedazos, Tomás ahogó su verdad. Sí, señor. No hay nada, señor. El sargento solo ha sido mi superior. Muy bien, pueden retirarse. Fuera de la oficina, en el pasillo silencioso, el aire vibraba con todo lo que no se había dicho. Tomás, empezó Mike, su voz perdiendo por fin el filo de acero. Pero Tomás no podía. Levantó una mano, un gesto débil, para detenerlo y sin mirarlo, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso se sintió como si caminara sobre cristales rotos. La absolución oficial fue en realidad su sentencia. En la lógica retorcida de la vida en la base, la investigación confirmó que algo pasaba. Ahora era un paria. Los susurros se convirtieron en un silencio hostil cuando entraba en una habitación. Encontró la palabra tocó fondo durante un fin de semana particularmente sombrío. Se quedó en la base,
incapaz de soportar la idea de estar rodeado de gente. La soledad era tan densa que casi podía tocarla. Pensó en su familia, en la vergüenza que sentirían, pensó en desertar, en simplemente desaparecer en la inmensidad de Texas. Se sentía como un fantasma. En un último acto de desesperación, durante su siguiente permiso, tomó un autobús a El Paso, sin ningún plan más que escapar. Vagando por las calles, vio un cartel discreto en la ventana de un edificio modesto. Centro Comunitario Fronterizo. En el interior, encontró un refugio inesperado. Era un espacio pequeño, lleno de gente que reía, hablaba y tomaba café. Al principio se sintió como un intruso, pero nadie le prestó especial atención. Se sentó en un rincón y escuchó. Escuchó historias de rechazo, de familias que les habían dado la espalda, de trabajos perdidos, pero también historias de resiliencia, de amor encontrado y de orgullo forjado en la adversidad. Por primera vez en meses, no se sintió como un espécimen bajo un microscopio. Una mujer mayor, de pelo canoso y sonrisa cálida, se sentó a su lado. Se llamaba Elvira. ¿Primera vez aquí, mijo?, preguntó amablemente. Tomás solo asintió, incapaz de hablar. Muchos llegan con esa misma mirada, dijo ella, como si le leyera el pensamiento, con el peso del mundo en los hombros. Pero quiero que sepas algo. Ese uniforme que llevas fuera de aquí no te define. Tu corazón sí. Y aquí, tu corazón está a salvo. Las lágrimas que Tomás había contenido durante semanas finalmente brotaron. Lloró en silencio, por la traición, por su soledad y por el alivio abrumador de ser visto, de verdad, por primera vez. Ese día, en ese pequeño centro comunitario, Tomás García comenzó a recoger las piezas rotas de sí mismo, no para reconstruir al soldado que fue, sino para empezar a construir al hombre que estaba destinado a ser. Mientras tanto, en Fort Bliss, el sargento Anderson miraba el desierto desde su ventana, atrapado en una prisión de su propia creación, atormentado por el eco de su propia traición. La historia de Tomás y Mike nos enseña que el amor verdadero no siempre es un camino fácil, sino uno que exige valentía, perdón y sobre todo la fuerza para ser uno mismo contra viento y marea. Nos recuerda que a veces debemos renunciar a lo que creemos ser para convertirnos en quienes realmente somos. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué momento de este final te conmovió más? ¿La renuncia de Mike o las condiciones de Tomás para empezar de nuevo? Deja tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte.